Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Hoy vamos a seguir hablando de la defensa del derecho humano al agua. Está con nosotros el rector de la Universidad del Salvador, Roger Arias, quien, pues como todos hemos visto, ha encabezado, ha liderado, ha echado el trompo a la uña, como decimos en buen salvadoreño, de encabezar una protesta, una marcha y todo un movimiento alrededor de la defensa del derecho humano al agua. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, rector, bienvenido. Buenas noches, Luis. Un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. También saludar muy especialmente a los integrantes de la comunidad universitaria, sus profesores, estudiantes y trabajadores. Un abrazo. Rector, ¿cómo surge este movimiento que ha logrado unir algo que es, bueno, yo que soy hijo del alma mater, de la Minerva, sé lo difícil que es unir a todos los sectores de la Universidad del Salvador, pero que además de unir a la fuerza viva de la UES, también ha logrado unir al país entero en defensa del derecho humano al agua? Bueno, en sus 177 años de historia, la Universidad de El Salvador se ha caracterizado por acompañar al pueblo salvadoreño en sus distintas reivindicaciones. Y esta vez no podíamos nosotros quedarnos de brazos cruzados, esperando que la noticia, el madrugón desde la Asamblea Legislativa se nos llegara con un tema tan elemental, tan fundamental para la vida humana como el recurso hídrico. De manera que hicimos la convocatoria desde la Rectoría de la Universidad de El Salvador para involucrar a toda la comunidad universitaria en esta lucha que debe ser también la lucha de todas y todos los salvadoreños ante esta avalancha, yo diría, que se cierne en el ambiente político salvadoreño de privatización del recurso hídrico. Y si los salvadoreños y salvadoreñas permitimos que la derecha enquistada en la Asamblea Legislativa pueda privatizar el agua, entonces después va a ser muy difícil detener ante otros intentos privatizadores como la salud y la educación, que de hecho ya lo hicieron en el pasado, intentaron privatizar la salud y fue la lucha organizada, fue el pueblo salvadoreño manifestándose en las calles el que evitó justamente este intento de arrebatarle un derecho elemental a las y los salvadoreños. Las históricas marchas blancas. Obviamente. Esta vez nosotros hemos retomado también ese rol histórico que ha jugado la Universidad de El Salvador y que había casi que caído en el letargo, ¿no? En el abandono. Había dejado de tener presencia en la sociedad salvadoreña precisamente porque nos enclaustrábamos en nuestro recinto, haciendo academia, haciendo ciencia, pero no acompañando al pueblo salvadoreño en la defensa de sus intereses y además en la lucha por la defensa también, en este caso, del recurso hídrico. Rector, esta amenaza dejó de ser un fantasma con las acciones que han tomado los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa. Es decir, durante 10 años ha estado presionando el movimiento social. Nosotros como medio de comunicación somos parte también de ese movimiento por exigir la aprobación de una ley general de aguas, sobre todo porque desde hace 10 años hay una propuesta hecha por el movimiento social. Esta se desecha y se aprueban 5 artículos que dan una muestra clara de que esto ya no es un fantasma. Obviamente, Luis, como tú lo planteas, la Ley General de Aguas que fue presentada primero en el 2013 y que luego fue modificada, retomada por distintas organizaciones sociales, entre ellas la Iglesia, organizaciones o juntas de agua, participó también la Universidad de El Salvador con académicos y académicas, participó la Universidad Centroamericana. Construyen entonces una ley que es en sí misma una ley participativa, una ley que tampoco nace en los escritorios, sino que nace sobre la base de consultas a distintos sectores de la vida nacional, sobre todo a las poblaciones, a las comunidades que sufren el problema de la escasez del recurso hídrico, y ante esta consulta entonces se elabora una ley participativa en sí misma y se presenta a el Pleno de la Asamblea Legislativa, más bien a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. En la legislatura antepasada se había avanzado ya en el análisis de esta ley, que tiene alrededor de 180 artículos y que
se habían logrado el consenso en más de 90 artículos de un total de 180. Por tanto, había ya un avance en una ley que era en sí misma participativa, pero además en una asamblea legislativa que era mucho más plural, en una legislatura, en una comisión de medio ambiente y cambio climático que tenía una representatividad de las distintas tendencias ideológicas y partidarias en dicha comisión. Por lo tanto, es una ley mucho más legítima, no solo porque fue construida sobre la base del consenso y sobre la base de la consulta, sino que también el avance que se había dado en la aprobación de estos 92 artículos era más legítimo por cuanto fue dado por una estructura de la Asamblea Legislativa mucho más plural desde el punto de vista ideológico partidario. Ese avance, perdón, rector, ese avance queda desechado. Cuando llega la legislatura pasada, 2015-2018, se avanza, se desecha la ley anterior y se avanza en el análisis de cinco artículos de la nueva ley presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que es una ley completamente inconsulta, es una ley que cambia sustancialmente el ente rector del recurso hídrico, es decir, cambia la rectoría y la administración del recurso hídrico en su esencia. Y que, a pesar de lo que digan los defensores de esta ley, es una ley que tiene no solo indicios, sino que tiene las características, que tiene toda la esencia para argumentar que es una ley privatizadora del recurso hídrico. En la ley anterior, es decir, la que se desechó, la que se desestimó, había una conformación de la autoridad del agua bastante amplia y muy participativa. Había alrededor de 18 organizaciones o 18 personas que tendrían que conformar esa junta de agua en la ley que fue desestimada por la legislatura anterior y que también esta legislatura la desestimó. Esta nueva ley integral del agua, que dicho sea de paso, de integral no tiene absolutamente nada de integral, es una ley que busca que la rectoría del recurso hídrico recaiga casi que exclusivamente en manos de la empresa privada. ¿Por qué? Porque de 5 miembros que tiene esta nueva propuesta de ley integral del agua, 2 son propuestas por la ANEP, otras 2 por la Corporación de Municipalidades de El Salvador, que como todos sabemos, la Corporación de Municipalidades es una entidad privada, o sea, no es una entidad pública, y tan solo uno, por el gobierno de la República. Por tanto, sería como cederle el derecho de la administración, no solo del recurso, sino que también de las cuencas hidrográficas, porque el agua no nace en los chorros, el agua nace en las cuencas hidrográficas. Entonces, cederles todo el derecho del recurso, los derechos del recurso hídrico, de la explotación, de los permisos, las cuotas que hay que cobrar por el uso doméstico y por el uso industrial del agua, y cedérselo a la empresa privada. Cuando sabemos todos que la empresa privada tiene intereses muy arriesgados. Y sabemos todos que la empresa privada, la lógica misma de la empresa privada, y esto no debe ser un pecado, pues, y tampoco es un pecado decirlo, la lógica de la empresa privada es la máxima ganancia. No le interesa el bien común, no le interesa el bienestar de los más necesitados, no le interesa el bien de la población. Entonces sería llevar al mercado un producto que debe ser un derecho humano elemental, un derecho humano fundamental. El mercado en sí mismo tendría que establecer el precio, dado que el agua es escasa en este país y se está escaseando cada vez más, entonces el mercado tendría que establecer un precio tal que buena parte de la población, la mayoría de la población pobre de este país, no podría acceder a ese recurso vital. Entonces los pobres, como dice la Iglesia Católica, los pobres estarían condenados a morir de sed si es que se llegase a aprobar esta ley integral del agua. Vamos a ver, ahí a veces la gente dice, pero atendiendo lo que están diciendo los partidos de derecha, no es privatización. Pero vamos a ver, rector, se le estarían cediendo la toma de decisiones a entes que, como usted bien lo dice, tienen como fin último tener ganancias. Mira, la derecha es muy inteligente para el manejo mediático de las cosas y habla en una terminología que confunde a la población. Bueno, hay una diputada que dijo, no estamos privatizando, estamos cediendo la administración a la empresa privada. Hombre, dígame usted qué es entonces. En el pasado dijeron, no estamos privatizando, estamos modernizando al Estado. Y sobre la lógica de modernización del Estado, privatizaron un montón de instituciones públicas en este país.
¿Qué dijeron con la dolarización? No estamos dolarizando, estamos impulsando una ley monetaria, una ley de integración monetaria que va a permitir la estabilidad económica de este país. Y la doble circulación de moneda. Y dijeron que iba a haber una doble circulación de moneda, el dólar y el colón. Bueno, al final fue otra cosa lo que se hizo, es decir, todo lo contrario de lo que se ha dicho. Mira, el argumento fundamental de todo esto es que el agua debe ser reconocida como un derecho humano fundamental. Primero, ¿no? Un derecho humano fundamental. Y los derechos humanos fundamentales, el único que puede garantizarlo es el Estado. No lo va a garantizar la empresa privada. En la empresa privada, si tú tienes dinero para comprar algo, lo vas a comprar. Pero si no lo tienes, no te lo van a dar gratis. Entonces, el único que puede garantizar ese derecho humano fundamental es el Estado. Segundo, la ley que se desechó, la ley que se desestimó, es una ley que plantea un manejo integral de cuencas. Es decir, no solo la administración del agua que se sirve a domicilio, sino la administración del agua que se utiliza para regadíos, el agua que se utilizan los cañeros, el agua que utilizan los que crían peces, etcétera, etcétera. Entonces hay un manejo integral del agua, pero también un manejo integral de cuencas, de manera tal que en esta propuesta de ley también existe la participación ciudadana, es decir, que los ciudadanos y ciudadanas decidan qué hacer con cada cuenca, con cada microcuenca, con cada subcuenca, dentro de el manejo para la disponibilidad y la sostenibilidad del recurso hídrico. Y en cuarto lugar, esta ley que fue desestimada plantea enérgicamente y claramente un manejo público del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque si es un derecho humano fundamental, no lo puede garantizar, repito, la empresa privada. Tiene que garantizarlo el Estado y por tanto debe existir un manejo público, una administración pública del recurso hídrico. Entiendo, rector, que en todo el mundo es así, que son los estados quienes se encargan de administrar el recurso hídrico. Mira, hay ejemplos en donde han existido privatizaciones del recurso hídrico. El ejemplo más reciente que tenemos nosotros en estos momentos es el de México. México acaba de privatizar el 55% de la administración de recursos hídricos. Y lo hicieron justamente en la euforia, en la alegría del triunfo de la selección mexicana ante Alemania, ¿no? Entonces aprovecharon los diputados para hacer esa... Y hay protestas, ahorita mismo hay protestas en México a raíz de esa privatización del 55% de los recursos hídricos. En Cochabamba, Bolivia, ¿no? Ahí no solo hubo protestas, sino que hubo muertos, hubo un montón... Es decir, se desató todo un conflicto por la administración privada del recurso hídrico. Se le conoce como la guerra del agua de Cochabamba. Correcto, en España también han habido casos de privatizadores del agua. Entonces no queremos repetir esas cosas, porque en el futuro las guerras ya no van a ser por ideologías, las guerras tendrán que ser por la vida en el planeta, por la subsistencia en el planeta. Y el recurso hídrico es en sí mismo el recurso elemental para poder subsistir en este país y en el planeta entero. Afortunadamente el movimiento social se está uniendo en esta causa. Hoy hubo una de varias manifestaciones de diferentes sectores y tenemos algunas opiniones de lo que dijeron los liderazgos que participaron en esta expresión popular. Vemos estas opiniones y luego las comentamos, rector. Veamos qué dijeron los líderes del movimiento social. A los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa que no intenten privatizar el agua, que no queremos en lo absoluto ni discutir ni saber absolutamente nada de la ley integral del agua que ellos mismos han creado. No debemos de dejar engañarnos nuevamente y demostrarle a ellos que ya no somos aquella gente que ellos trataban de manejar. Ya evolucionamos, sabemos pensar y ya tenemos criterio propio de lo que podemos y no podemos hacer. Ahora ya abrimos los ojos. El agua, nosotros podemos vivir sin teléfono, sin energía, menos sin agua. Que hagan conciencia y que no vayan a privatizar el agua, porque el pueblo salvadoreño organizado, vamos a responder. Hoy más que nunca, la resistencia, la lucha, la movilización y organización se vuelve una necesidad emergente, porque ante los intentos privatizadores de un vital líquido como es el agua, es el pueblo el que debe de dar esta batalla y para eso cuenta con
con 23 diputados y diputadas del FMLN que estarán en la Asamblea Legislativa diciéndole que no a la privatización. Rector, ¿cómo ve el hecho de que se esté sumando y cada vez tomando más fuerza esta expresión popular? Bueno, yo creo que la Comisión de Hacienda y la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático debe interpretar este clamor popular. No es el clamor de la Universidad de El Salvador acompañando al pueblo, no es la Mesa del Agua, es el pueblo entero. El pueblo entero el que está exigiendo que no se privatice el recurso hídrico. Es el pueblo entero el que le está diciendo a esos 9 diputados de derecha que están en la Asamblea, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que se abstengan de hacerlo. Y esto ha despertado la sensibilidad de la comunidad salvadoreña entera, ¿no? Ha despertado la sensibilidad de todo el pueblo salvadoreño. Nosotros como Universidad de Salvador estamos haciendo nuestra parte, estamos poniendo en los medios y estamos poniendo también como eje de gestión desde la Universidad de Salvador, desde la Rectoría de la Universidad de Salvador, la defensa de los intereses del pueblo. Esta vez es el agua, ya lo decía hace un momento, mañana van a ser la salud y la educación y vamos a estar siempre defendiendo los intereses del pueblo. Hoy por la tarde anunciaba en un acto de graduación que próximamente vamos a presentar nosotros una propuesta de reforma a la ley de pensiones, precisamente porque no podemos abandonar o dejar que los políticos y sobre todo la derecha enquistada en la Asamblea Legislativa siga jugando y violentando los derechos de las y los salvadoreños. El pasado 14 de este mes nosotros nos hicimos presentes a la Asamblea Legislativa, como sabrán los amigos y amigas televidentes, a presentar una pieza de correspondencia. Una pieza de correspondencia que va orientada en 2 sentidos. Primero, que se desestime la Ley Integral del Agua, que es la ley que presentó la ANEP, que la desestime la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y que se retome la discusión sobre la Ley General de Agua. Y en esa discusión de la Ley General de Aguas, nosotros estamos solicitando también un espacio para que la Universidad de El Salvador participe en esas discusiones, de manera tal que pongamos nuestros conocimientos, nuestras capacidades científicas al servicio de la nación en la discusión de esta Ley General de Aguas. Tenemos conocimiento que el pasado martes se reunió la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y después de tantas propuestas y discusiones se acordó crear una especie de foro en donde se invitaran a distintos actores para discutir el tema del agua. Nosotros estamos claros, y aquí quiero ser muy claro con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de que como Universidad de El Salvador no vamos a participar en la discusión de la Ley Integral del Agua. Sí vamos a participar, y esa es nuestra petición clara y contundente, siempre y cuando se retome la discusión de la Ley General del Agua, que no es privatizadora, que es una ley que permite la participación de 18 personas, una junta directiva de 18 personas, en donde el Estado tiene una amplia mayoría. En esa propuesta de ley general sí estamos dispuestos a participar, no en la discusión de la ley integral que fue la que presentó la ANEP. Pero en segundo lugar, yo quiero pedirle a la Asamblea Legislativa, y esa es la otra condición para participar en esos foros, en segundo lugar, quiero pedirle a nombre de 65,000 estudiantes que tenemos como casa de estudio, a nombre de más de 4,000 trabajadores y trabajadoras, y a nombre de los padres de familias de estos estudiantes y estudiantes, deseo pedirles que ratifiquen la enmienda al artículo 69 de la Constitución de la República que fue aprobado en la legislatura 2009-2000, a finales de la legislatura 2009-2011. Esa enmienda o esa reforma al artículo 69 de la Constitución de la República establece el reconocimiento de el derecho al agua y a la alimentación como un derecho humano elemental. Entonces deben ratificar eso si es que quieren la participación, porque de lo contrario están solicitando que participemos en la Ley Integral del Agua, en la ley privatizadora, para justificar y para legitimar sus intentos privatizadores.
En esas condiciones, señores y señoras de la Asamblea Legislativa, no vamos a participar. No nos prestaremos a ese juego sucio que ustedes están queriendo implementar. Y por favor, rector, súmenos ahí también a los buenos hijos de la Minerva, que somos, ¿cuántos seremos? Profesionales, hijos de la Universidad de El Salvador. Miles y miles, y cada año nosotros graduamos alrededor de 6,000 estudiantes. Nada menos ahora tuvimos una graduación de alrededor de 400 nuevos profesionales. Y cada mes estamos realizando una graduación, de manera que hago el llamado también a toda la comunidad universitaria, a los exalumnos, a los graduados de nuestra casa de estudio, a unirse en este esfuerzo, a unirse en esta voz para evitar que el pueblo salvadoreño tenga que lamentar posteriormente el costo de poder acceder al recurso hídrico, que de hecho ya hay una parte que está privatizada, ya ANDA tiene algunos servicios privatizados. Pero además, la venta de agua purificada a través de las empresas es parte también de la privatización. No podemos permitir que los salvadoreños y salvadoreñas mueran de sed en el futuro cercano. Solo que ese es un desorden bien organizado, ¿verdad? Eso de las ventas de agua que hay en este momento. Naturalmente, no está regulado. Por eso hay que regularlo. Por eso se necesita una ley para regular los distintos usos del servicio hídrico, del recurso hídrico. Una ley que regule en términos generales el uso doméstico, el uso industrial, el uso para regadíos, como lo hacen los cañeros, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora? Bueno, llega un cañero, tala una buena cantidad de bosques, siembra la caña y tiene que perforar un pozo profundo para poder regar la caña durante el verano. ¿Y qué sucede entonces con las comunidades que tenían un pozo por ahí de 5, 6, 8 metros? Ese pozo se secó. Entonces deja a las comunidades o deja a las familias sin el acceso a ese vital recurso. Por eso entonces se requiere una ley que tenga como visión elemental el bienestar de la colectividad, que tenga como visión elemental el acceso al recurso hídrico en cantidad, en calidad y con equidad. Tengo por acá unos mensajes que nos llegan a través de Facebook Live. Jesse Melgar Mengíbar dice, bueno, solo pone una manita así, en señal de apoyos. Xochitl Escalante dice 100% UES. Armando Hernández dice, a defender lo conquistado. Vamos a ver, tenemos otro. Miguel Fuentes manda un saludo. Diego Guzmán dice, bien dicho, rector. Lo mismo dice Pablo Marín. Y Ezequiel Álvarez dice, hay que movilizarnos. Y de eso vamos a estar hablando más adelante, rector, porque entiendo que hay más. Esto apenas comienza. Obviamente. ¿Verdad? Listo. Obviamente. Una pausa y luego con más. Estamos hablando de nuestro derecho humano al agua. Seguimos hablando con el rector de la Universidad de El Salvador sobre la defensa del derecho humano al agua. Vamos a ver, rector, ¿cómo debería ser el papel dentro de esta organización, dentro de esta estructura que propone la Ley General de Aguas? ¿Cómo debería ser el papel de la Universidad de El Salvador atendiendo la capacidad académica, técnica e investigativa que tiene el alma mater? Bueno, como recién lo manifesté, la Ley General de Agua es una ley que busca la participación colectiva de todos los entes que estamos vinculados con el tema del agua. Las organizaciones comunales, los ministerios que tienen alguna relación con el uso del recurso hídrico, y la Universidad de El Salvador tiene todo el potencial académico, científico, para poder aportar a la discusión de esta ley, de manera tal que se haga en esas 4 dimensiones que yo planteaba, ¿no? Por un lado, el agua como un derecho humano fundamental, y tenemos toda una capacidad para definir lo que es un derecho humano fundamental, ¿no? Tenemos las carreras al interior de la universidad en donde formamos profesionales en derechos humanos. El segundo, el agua como administrada por un ente público, es decir, la administración de recursos a través de un ente público. Tercero, el agua
con una visión de manejo de cuenca. Tenemos nosotros en la universidad una diversidad de profesionales graduados en el manejo de cuencas hidrográficas. Tenemos nosotros en la universidad maestrías que están vinculadas estrechamente con el manejo del recurso hídrico y el manejo lógicamente el manejo de cuencas hidrográficas. Tenemos un instituto de ciencias del mar, tenemos un instituto, un laboratorio de toxinas que ha dado respuesta a una diversidad de problemas que se han presentado en algunos lagos y en el propio mar. Y en cuarto lugar, decía, nosotros vemos a esta ley como la oportunidad de que desde las comunidades, desde todos aquellos actores que están involucrados en el uso del recurso hídrico puedan aportar también a un manejo integral de dichos recursos. Por tanto, como Universidad de El Salvador nos ofrecemos para aportar a la discusión de esta ley y, de ser posible, mejorar la ley general del agua. No es sí la ley integral del agua. Eso deben desestimarlo los diputados y esa es la petición clara y contundente la principal que exigencia tenemos como Universidad de El Salvador. Listo. Hoy también se realizó una actividad de parte de la Mesa Permanente de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Un conversatorio donde se habló justamente de estos intentos de vulnerar el derecho humano al agua. Veamos lo que dijeron los protagonistas y luego lo comentamos, rector. Veamos. Responsabilidad histórica, se le otorga a las empresas no solamente el derecho a utilizar el agua para actividades que no son necesarias para el consumo humano. Otra de las actividades es, por supuesto, la minería. El 30% del territorio mexicano está concesionado a la minería. Y también para las grandes refresqueras como la Coca-Cola. Es muy importante el proceso de lucha en donde están ahora para mantener el agua en manos públicas y asegurar el derecho del agua por encima de los derechos de las empresas que ya están instaladas en muchos acuerdos y convenios internacionales que se va a tener que ver la manera de revertir y revisar en su momento. Esta lucha va a continuar hasta que en este caso la derecha desista de querer privatizar el agua. Por lo tanto, también nos unimos al posicionamiento que ha tenido la Iglesia Católica, particularmente para que en El Salvador no se privatice el agua. Bueno, ahí teníamos este análisis que se hacía desde diversos ángulos, pero también hay apoyo incluso del extranjero, hay apoyo de gente del movimiento social a nivel del mundo. Me llamó la atención esta fotografía que apareció en redes sociales, que ahí aparecen pues representantes de diversos países, ahí de diferentes culturas, expresando la solidaridad con el movimiento social, con la gente de El Salvador en la defensa del derecho humano al agua. Ahora, rector, usted dijo, y fue bien claro en decir que la universidad seguirá inclaudicable en esta lucha. ¿Qué sigue en este caminar? Bueno, antes yo quisiera comentar lo que decían los amigos. Yo quisiera poner y recordarle a la población salvadoreña qué fue lo que sucedió con la Coca-Cola cuando se ubicó en la zona de Soyapango. Secó todos los mantos acuíferos que estaban en Soyapango. Se tuvieron que trasladar a Popa. Hoy están secando los mantos acuíferos en Popa, precisamente porque no hay una regulación, no hay una ley que regule la extracción de agua para uso industrial. La Coca-Cola comenzó utilizando casi 5 litros de agua para generar 1 litro de Coca-Cola, es decir, el lavado de los envases, etcétera, etcétera. Ahora utiliza 1.8 litros de agua. Sigue siendo una demanda excesiva de agua, ¿no? En un país que tiene un recurso tan limitado y que tiende a ser cada vez más limitado, no podemos darnos ese lujo de dejarle a la empresa privada la extracción sin límites y dejarle también la extracción sin costo casi de un recurso tan elemental para la vida. Y justamente lo que está detrás también de los intereses de la empresa privada son los permisos para las urbanizaciones. ANDA tiene que otorgar un permiso para urbanización. ¿Por qué? Porque tienen que perforar un pozo y dotar del sistema de agua potable, como lo existe en muchas colonias de este país, particularmente en San Salvador. Hay colonias en donde X empresa constructora
tuvo que tramitar un permiso de perforación de pozos industriales, perforaron los pozos y diseñaron todo el sistema de abastecimiento de agua potable para la colonia. Pero esa gente está pagando no menos de $80 mensuales por el consumo de agua potable para una familia típica. Eso es lo que no queremos, porque hay salvadoreños y salvadoreñas que no pueden pagar ese costo por el servicio doméstico del recurso hídrico. Tampoco queremos que existan colonias en las cuales llenan las piscinas, casi piscinas olímpicas, con $20, con recibos de $20 mensuales. Tampoco queremos eso. Es decir, lo que estoy señalando con esto es que ANDA no ha hecho el papel que debió haber hecho. Y tampoco queremos, rector, y tampoco queremos conexiones ilegales como la que tenía la NEP. Conexiones ilegales como la que tenía la NEP. Imagínense ustedes qué doble moral, ¿verdad? Doble moral. Tampoco queremos conexiones ilegales. Entonces, si bien es cierto que ANDA no ha hecho un trabajo eficiente, un trabajo efectivo para hacer llegar el recurso en calidad, cantidad, con equidad, como yo lo suelo decir, a toda la sociedad salvadoreña, no es argumento alguno para querer apoderarse y adueñarse de un recurso que le pertenece al pueblo salvadoreño. En esa lógica, como Universidad de El Salvador, hemos iniciado ya lo que yo le llamo una ofensiva en la defensa de los intereses del pueblo, que no va a parar solo con la lucha por la no privatización del agua. Este es apenas el comienzo. Mañana mismo tendremos una sentada a las afueras de la Minerva, de nuestro recinto universitario, para empezar a hacer un volanteo y para informar también a la población salvadoreña sobre el peligro que se cierne sobre sus vidas y sobre sus bolsillos. Vamos a organizar también una nueva marcha hacia la Asamblea Legislativa en la próxima semana, de manera tal que no vamos a claudicar. Y vamos a seguir posteriormente, como lo dije al inicio de esta entrevista, vamos a seguir posteriormente con el tema de las pensiones. No puede ser y no podemos permitir, como salvadoreñas y salvadoreños comprometidos con este país y comprometidos con la clase trabajadora, con los más humildes, no podemos permitir que se le sigan robando los salarios a la gente. No podemos permitir que aquel empleado que ha trabajado durante más de 30 años y que ha devengado un sueldo arriba de los $1,000, le den una pensión de $200. No podemos permitir semejante grosería. Vamos entonces a emprender esa nueva batalla, esa nueva lucha, hasta lograr una reforma de pensiones integral, una reforma que tenga como principio elemental el derecho humano a una pensión digna. Y dentro de poco, como lo decía, vamos a emprender esa nueva lucha. No nos van a amedrentar con avisos a la Fiscalía General de la República, no nos van a amedrentar con epítetos de terroristas, porque ya sabemos que cuando a la derecha se le acaban los argumentos, busca calificativos denigrantes hacia los demás. En el pasado nosotros éramos comunistas. Ahora que se les cayó el discurso del comunismo, porque ya nadie cree que le van a matar los niños, o se le van a quitar los niños, ya nadie cree que le van a quitar la gallina, que le van a quitar una vaca, o que van a quemar las Biblias y que van a incendiar las iglesias. Como ya nadie les cree en eso, tienen que utilizar otros argumentos espurios y falaces. Por esa razón, el 14 de este mes, cuando fuimos a la Asamblea Legislativa, que nos recibieron con gases lacrimógenos, este servidor fue el primero que recibió los daños de la seguridad de la Asamblea Legislativa. El diputado Romero y el diputado Quijano nos tildaron de terroristas a mi persona y al vicerrector académico, que éramos los que encabezábamos la marcha. Eso, como yo lo dije en otras ocasiones, ese calificativo que nos da el diputado Quijano y el diputado Romero nos llena de ímpetu y de fuerza y de músculo para seguir luchando. Y si por defender al pueblo nos tildan de terroristas, pues yo llamo al pueblo que se una para que todos y todas seamos terroristas. A mí me da pena ajena de las declaraciones del diputado Quijano. Creo yo que él no tuvo otros argumentos como para plantear su pensamiento. Y también me da pena ajena que se le cierre la casa del pueblo a la Universidad de El Salvador. La Asamblea Legislativa es la casa del pueblo. Los diputados están ahí porque las y los salvadoreños los pusimos. Entonces no tienen por qué cerrarle la casa del pueblo. Precisamente cuando íbamos a presentar
una pieza de correspondencia, no debieron haberle cerrado la casa a este servidor y a toda la comunidad universitaria, y mucho menos habernos tratado como nos trataron. Lástima que no lo va a escuchar, rector, el presidente de la Asamblea, porque entiendo que ha pedido permiso por 14 días con goce de sueldo y nadie sabe del paradero. Qué importante, porque así como les pagamos los salarios, les pagamos también viajes al Mundial y vacaciones pagadas. Imagínense ustedes, ¿no?, cómo está este país, un país patas al revés. Por acá tengo mensajes de la ciudadanía, rector. Dice Alex Roberto Melara, dice: teníamos ratos de no ver un rector de la universidad liderando una lucha por el pueblo. Me siento orgulloso de mi rector. Por acá dice Roselia, bueno, enfatiza la invitación para mañana, todas y todos a participar en la sentada por la no privatización del agua, a las 6:30 en la Minerva. Orgullosa de ser hija de la Minerva, dice. Adelante, rector, por la lucha que nuestra UES ha iniciado en favor de las grandes mayorías. Y Chungo Miranda dice: excelente, rector. Estamos atentos los hermanos que estamos en el extranjero. Y hablando de extranjeros, tenemos unas expresiones también de hermanos de Costa Rica y de México. Veamos lo que dijeron. Hermanos del Salvador, desde Costa Rica y otros países de América, estamos con ustedes en defensa del agua. Hermanos de Salvador, desde Costa Rica estamos con ustedes contra el proyecto de ley de aguas, proyecto privatizador que está en la Asamblea Legislativa de su país. Hermanos del Salvador, defender el agua es un derecho de todos. No permitamos la criminalización. Hermanas y hermanos del Salvador, no permitan que les quieran privatizar el agua. En México ya está privatizada y ha sido un caos para el campo y para la ciudad. El agua es un derecho, no es una mercancía. En todos los países de América Latina se están promoviendo iniciativas de ley para privatizar el agua. Nuestra lucha por la defensa sigue siendo la dignidad para poder mantener el vital líquido para nuestros pueblos. Salvador, salva el agua. Salvador, salva el agua. Salvador, salva el agua. Bueno, muy emotivos los mensajes que nos mandan nuestros hermanos. Rector, yo quiero invitarle una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de otros temas, porque la universidad, bueno, es un universo completo. Hay tantas cosas que hablar que yo sé que no nos va a alcanzar un bloque para hablar de todo lo que deberíamos hablar que está haciendo la universidad. Una pausa, venimos con más. Con gusto. Seguimos conversando con el rector de la Universidad de El Salvador. Vamos a ver, rector, ¿hacia dónde va la UES? Yo sé que hay tantos temas, pero por ejemplo ayer me llamó la atención la noticia de que se ha abierto el doctorado en Economía. Efectivamente, la Universidad de El Salvador, después de 177 años de historia, era curioso que no tuviese ningún doctorado instalado. Ninguna formación doctoral instalada. Y no me refiero al doctorado en medicina, porque eso no es un posgrado, sino un doctorado como posgrado. Este año hemos iniciado con el esfuerzo de apostarle a los doctorados, precisamente porque no puede concebirse una formación doctoral si no es a través de la investigación científica. De manera que queremos, con la creación, el montaje de estos doctorados, potenciar la investigación científica, potenciar la formación de mejor calidad, no es que no sea de calidad, sino que de mejor calidad en nuestros graduandos, y sobre todo también apostarle a la solución de los grandes problemas que tenemos como país. En esa lógica hemos iniciado a partir ya de febrero de este año con 5 doctorados. El último lo inauguramos ayer, el que, como tú decías, el doctorado en Ciencias Económicas, que fue inaugurado el día de ayer. Pero ya desde febrero habíamos inaugurado un doctorado en Biología Molecular, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Agronómicas, Medicina y Química y Farmacia. Un doctorado en Ciencias Naturales, un doctorado en Matemática, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Otro doctorado en Filosofía, que está adscrito a la Facultad de Ciencias y Humanidades. Un doctorado en Educación, que tiene un desarrollo en las
sedes multidisciplinarias y también la sede central, es decir, tenemos simultáneamente impartiendo el doctorado en Santa Ana, en San Miguel y en la sede central en San Salvador. Y adicional entonces a este que inauguramos ayer, el doctorado en Ciencia Económica, se vuelven ya 5 doctorados, más 2 que están en proyecto de creación y probablemente los podamos ejecutar a finales de este año, en el último trimestre de este año, o si no, a principios del 2019. Me refiero al doctorado en Ciencias del Mar, con las universidades. Tenemos 3 universidades chilenas trabajando en este proyecto: la Universidad del Paraíso, la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Chile, trabajando en este proyecto de Ciencias del Mar. Y un doctorado también en Ingeniería Sísmica dentro de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. De manera que la Universidad de El Salvador, que se ha caracterizado por ser la única institución del país que realiza investigaciones científicas, y digo científicas, ¿no? Ahora tendrá la oportunidad dentro de muy poco tiempo de fortalecer, de robustecer la investigación científica a través de la formación de estos doctorados, que son esencialmente dirigidos a la planta académica nuestra. No es que no existan doctorantes o estudiantes de otras instituciones, pero va orientado esencialmente o en su mayoría a potenciar y a cualificar la planta académica que tenemos como Universidad de El Salvador. En cuanto a la universidad en línea, que es uno de los proyectos que se han echado a andar, de los más ambiciosos que hay, en el sentido de que permite a quienes por alguna otra razón no pueden asistir a la universidad de manera presencial, pueden hacerlo ahora en línea. ¿Cómo avanza esto? Bueno, sin lugar a dudas, la universidad en línea constituye ese elemento fundamental de acercar la universidad a las comunidades, de acercar la universidad a los municipios. Como yo suelo decir, estamos tocando la puerta de las y los jóvenes y de los no tan jóvenes también, que por diversas razones no han podido estudiar y no hubiesen podido de otra forma cursar una carrera universitaria. En esa lógica comenzamos desde el año 2016 con 4 carreras universitarias. A partir del 2017 incorporamos otras 3 y en el 2018 incorporamos una más. De manera que tenemos en la actualidad 8 carreras disponibles a través de la educación en línea y a distancia. Cuando iniciamos nosotros con 12 sedes. Estamos desde Santa Rosa, Lima hasta Metapán. Estamos ahora proyectando abrir 10 sedes más. ¿Por qué? Porque hemos recibido la solicitud, el clamor de muchísimas comunidades, de muchísimas poblaciones, de acercar mucho más la educación a estas comunidades. Es casi el doble. Casi el doble, correcto, casi el doble. Hemos inaugurado ya una sede en el Bajo Lempa, esas comunidades que fueron golpeadas por el conflicto y que pusieron su cuota de sacrificio, de dolor y de sangre en las transformaciones de este país. Entonces hemos inaugurado una sede en el Bajo Lempa. Vamos próximamente también a inaugurar otras sedes en Morazán, en San Fernando, Morazán, en Cesori, San Miguel, en Tacuba, en Atiquizaya, en La Libertad, en El Coyolito, Chalatenango, en San Ignacio, Chalatenango, en Nombre de Jesús, Chalatenango. Es decir, estamos haciendo los análisis, los estudios técnicos necesarios y también los análisis financieros para poder inaugurar 10 sedes más. Es decir, para darle toda una cobertura nacional y local a esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. Sin lugar a dudas, eso va a requerir una cantidad mayor de recursos y por tanto vamos a hacer las gestiones pertinentes ante el Gobierno de la República para poder darle vida a partir del año 2019 a estas 10 sedes más que van a acercar la educación y que van a permitir que más y más jóvenes y que más adultos que no pudieron o que no podrían jamás cursar una carrera universitaria si no es a través de la educación en línea a distancia, puedan entonces incursionar en la vida académica universitaria. De momento, ¿a cuántos estudiantes se atiende en línea? Hoy por hoy tenemos, comenzamos con una cantidad de 200 y algo, tomó 240 estudiantes. Hoy tenemos casi 2.500 estudiantes en 2 años de 10 veces con lo que se inició. Correcto, en 2 años de funcionamiento. Entonces, hay una demanda cada vez creciente, ¿no?, el acceso a las carreras en la universidad en línea. Pero debo reconocer también
que el rendimiento en las carreras de la universidad en línea en el examen de admisión es menor que el promedio de rendimiento en las carreras presenciales. Precisamente porque es gente, son bachilleres que sacaron su educación media hace muchísimos años y no tiene tan frescos esos conocimientos, no realizaron la PAES hace un par de días para poder rendir en el examen de nuevo ingreso. A esa gente vamos a darles una oportunidad, particularmente a la gente del Bajo Lempa, vamos a darles la oportunidad de prepararlos para que vayan en condiciones de poder optar al examen de conocimientos, es decir, en condiciones menos desventajosas, diría yo, con menos desventaja para poder tener un mejor rendimiento. Es un poco para equipararlo, ¿verdad? Es correcto, para tratar de equiparar. No vamos a comparar a alguien que sacó su bachillerato en el Instituto Nacional La Esperanza en el Bajo Lempa, por poner el nombre, y no es que esté desmeritando la calidad, pero las oportunidades son totalmente distintas a un estudiante que sacó un bachillerato en cualquier colegio o cualquier institución de acá de San Salvador. Primero porque tienen acceso o conectividad a internet, en el Bajo Lempa no la tienen. Claro. En algunas casas ni siquiera hay energía eléctrica, ¿ve? Entonces no tienen la oportunidad de estudiar de noche, a no ser que sea con el candil carretero en la mesa donde se sirve la comida. Entonces a esa gente queremos nosotros darle un trato especial, preparándoles a través de un curso propedéutico para que tratar de equiparar los conocimientos y que puedan tener un mejor nivel de rendimiento comparado con los rendimientos anteriores que se han tenido en la universidad o en los aspirantes de la universidad en línea. Con estas 10 nuevas sedes, ¿a cuántos estudiantes se estima que se va a incluir? Ese es parte del estudio que estamos realizando ya, es decir, estamos evaluando la demanda en estas localidades, estos municipios que he mencionado, estamos evaluando la demanda. Muy probablemente en algunos no va a haber necesidad de abrir una sede, sino una subsede que no va a tener ahí, qué sé yo, un tutor a la mano, dependiendo de la demanda. Pero también va a depender de la apuesta que quiera hacer el gobierno de la República para poder acercar la educación a esta gente que ha sido marginada de ese derecho humano elemental como lo es el derecho a la educación superior. Por acá dice Ana Miriam Sandoval, excelente proyección. Me gustaría saber si hay proyecto para Sonsonate. ¿Incluye Sonsonate estas sedes? Por el momento no estamos pensando en Sonsonate, estamos pensando en esos dos municipios que he mencionado, que son de Huachapán, pero no quita la posibilidad de que también podamos incursionar con otras modalidades como la educación técnica. Ya tenemos educación técnica en Morazán, particularmente en el municipio de Gotera. Hemos instalado ya 3 carreras técnicas que tienen una duración de entre 2.5 y 3 años. Son carreras cortas. Y también tenemos la proyección de hacer en el occidente la instalación de carreras técnicas, que serían carreras presenciales, no en línea, sino presenciales. Hay un estudio que se hizo ya hace varios años, que lo pagó el Ministerio de Educación, para identificar las potencialidades de cada uno de los municipios o de cada una de las zonas, digamos. Entonces, sobre esa lógica, vamos a hacer las gestiones también para poder aperturar carreras técnicas en Sonsonate y en otras regiones, dependiendo de las demandas que se identifiquen y de la potencialidad de desarrollo de cada una de estos municipios. Rector, siguen llegando mensajes y la verdad es que este tema está movilizando a la gente y eso definitivamente que nos entusiasma. Dice por acá Damaris Coca, dice, excelente, felicidades y gracias por ir a la vanguardia del pueblo. Aquí está la compañera que pregunta por Sonsonate, luego hay 3, Marley Aguilar, Guadalupe Roxana y Manuel Espinosa, que todos pues le mandan like, y eso es bueno porque se ve que están ahí pendientes de la entrevista. Hay por acá otro compañero que dice, teníamos ratos de no ver un rector con valor. No dijo eso, no puso eso, le aseguro que no puso eso, pero no lo puedo decir al aire. Bueno, ya imagino cuál es la expresión. Yo creo que cuando uno se hace acompañar de una comunidad universitaria que está dispuesta a sudar la camiseta, que está dispuesta a poner el pecho, que está dispuesta a defender los intereses del pueblo salvadoreño, cualquiera se envalentona, cualquiera agarra valentía, cualquiera le da el entusiasmo de ir al frente cuando tenemos
una organización estudiantil, asociaciones estudiantiles, gremios estudiantiles, movimientos estudiantiles que han agarrado esta tarea como suya, han agarrado la defensa de los intereses del pueblo como suya. Cuando tenemos a trabajadores y trabajadoras, cuando tenemos a profesores y profesoras que también han asumido ese papel que la sociedad estaba demandando desde hacía muchísimos años, que también han asumido ese rol que la sociedad reclamaba de la Universidad de El Salvador, entonces cualquier rector se siente acompañado y con la fuerza suficiente y necesaria como para encabezar este tipo de luchas y otras que vengan de acá en adelante. Rector, nos encontramos mañana tempranito frente a la Minerva. Les esperamos, un llamado a toda la comunidad universitaria para que asista a esta sentada y que demostremos que no estamos dormidos y que el derecho al agua es un derecho que estamos dispuestos a pelearlo hasta las últimas consecuencias. Perfecto, rector, muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Esta es su casa también. Muchísimas gracias a ustedes y a los amigos y amigas televidentes. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.